les bendiga, mis hermanos. Reciba bendiciones de parte de Dios en esta hora, en este momento. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar una vez más aquí delante de ustedes para compartir su palabra, para sacar un tiempo en este tiempo para que Dios nos hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas, para que podamos crecer cada día más, para que podamos madurar cada día más, para que podamos conocerle a Él cada día más, ¿verdad? Hoy vamos a estar tocando otro tema más, mis hermanos, y vamos a presentar este tiempo delante del Señor para que sea Él hablando a nuestras vidas, para que sea Él consolando nuestros corazones, para que a través de su palabra seamos nosotros, mis hermanos, cada vez agradables a Él, que podamos obedecer a la palabra de nuestro Señor. Y hoy vamos a tocar un tema, mis hermanos, vamos a tocar un tema de aquí de las escrituras, y el tema que yo le puse a este estudio es la vida probada del cristiano. Entonces, para empezar, mis hermanos, vamos a hacer una oración primeramente. Yo quiero que ahí donde usted está cierre sus ojos y me acompañe en esta oración y pídale al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas, que sea Él hablando a nuestros corazones el día de hoy. Amén. Cierre sus ojos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque, Señor, nos has sustentado hasta el día de hoy. Te damos las gracias, Señor, porque tu diestra de poder ha estado con nosotros. Te damos las gracias por este tiempo que nos permite, Señor. Te pedimos que hables el día de hoy a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Habla a cada uno de mis hermanos, Señor, que van a escuchar este estudio el día de hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que nuestros corazones, Señor, puedan recibir esa semilla, Señor, que tú tienes preparada el día de hoy para nosotros. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como les hablaba, mis hermanos, la vida del cristiano es una vida, mis hermanos, en la cual el Señor nos va a probar. Van a haber momentos en donde vamos a tener que pasar por las pruebas, mis hermanos, por los desiertos, y es para que Dios hable a nuestras vidas. Para eso son las pruebas. Es para que Dios hable a nuestras vidas, que podamos ser nosotros, mis hermanos cristianos, aprobados no por el hombre, sino aprobados por Dios. Eso es lo que buscamos, eso es lo que anhelamos, ser aprobados, mis hermanos, por Dios. Aunque el hombre nos repruebe y nos diga que no, pero lo importante es que Dios dé testimonio de nosotros, que Dios respalde lo que hacemos y que Él nos apruebe, mis hermanos. Eso es algo muy importante en la vida de un cristiano, ¿verdad? Entonces yo quiero que me acompañe. Vamos a meditar en esta hora. Acompáñenme al libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Gloria a Dios. Sea Dios tomando el control de todo el día de hoy, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 3, 9 dice: porque nosotros, dice, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, dice, de Dios, edificio de Dios, dice. Nosotros somos colaboradores de Dios, los que le traemos el mensaje, los que le discipulamos. Somos colaboradores de Dios. Y ustedes, dice, que son labranza
y edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, ¿verdad? Yo perito arquitecto puse el fundamento, y otro dice, edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice aquí la palabra, y vamos a tratar de entender bien lo que dicen estos versículos. Dice la palabra que aquí está hablando, mis hermanos, de los colaboradores de Dios, los que están trabajando para edificar ese edificio de Dios. Y también está hablando del edificio, el que está siendo edificado. El versículo 10, dice que Pablo es el perito arquitecto, dice que él puso el fundamento. Oigamos bien esto y pongamos atención. Usted sabe que el fundamento es Cristo. Para construir, mis hermanos, los que saben de construcción, para construir una obra o levantar un edificio o levantar una casa, lo primero, mis hermanos, que se tiene que poner es el fundamento. Es mis hermanos, la roca sólida, que es la que va a sostener, mis hermanos, lo que se va a edificar. A cualquier viento que venga, va a soportar porque tiene un buen fundamento. Y nuestro fundamento, mis hermanos, es Jesucristo. Tu fundamento es Cristo. Todos tenemos ese fundamento. Tú tienes el fundamento si tú has creído en Cristo Jesús, si tú le has aceptado como Señor y Salvador. Él está en tu corazón. Él está en tu corazón y tienes el fundamento. Tienes el fundamento, pero hay que empezar a edificar, dice. No nos vamos a quedar, mis hermanos, solamente con el fundamento. Hay que edificar. Y por eso la vida del cristiano, mis hermanos, después de que acepta a Cristo, después de que reconoce a Cristo en su corazón, nos toca edificar. No nos vamos a quedar así, ya aceptamos a Cristo y no nos vamos a quedar sin hacer nada. No, hay que empezar a edificar. Tenemos que preocuparnos, mis hermanos, por empezar a edificar. No nos quedemos con las manos cruzadas. Empecemos, mis hermanos, a edificar. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario edificar? Porque van a venir vientos, porque van a venir pruebas, vamos a pasar por desiertos, y depende cómo esté nuestra edificación, si lo soportamos o no. Dice el versículo número 12, y si sobre este fundamento, dice, alguno edificare oro, dice, pongamos atención a los elementos con el cual se está edificando. Dice, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra, oiga bien, de cada uno se hará manifiesta. Oiga, qué tremendo. Hay aquí 6 elementos, mis hermanos, con el cual se va a edificar. Estos 6 elementos los vamos a dividir en 2. Que los primeros 3 serían el oro, la plata y las piedras preciosas. Y los otros 3 serían la madera, el heno y la hojarasca. Si nosotros nos ponemos a ver, mis hermanos, estos elementos, nos damos cuenta que 3 elementos, que son los primeros 3, el oro, el plata y las piedras preciosas, son algo fuerte, son algo sólido, son algo, mis hermanos, que soporta el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros edificamos con estos materiales, mis hermanos, vamos a soportar la prueba, vamos a soportar en el día de la aflicción, vamos a soportar en el tiempo de desiertos, mis hermanos, vamos a soportarlo. Pero los otros 3 elementos
son madera, heno y hojarasca. Usted sabe que con estos elementos, mis hermanos, si uno los pone al fuego, estos elementos se queman. La madera tal vez tarda un poquito más en quemarse, ¿verdad? Pero se quema. Y no digamos el heno y la hojarasca, la paja, mis hermanos, agarra fuego en un ratito y se destruye. Se destruye, mis hermanos, lo que se está edificando. Porque mis hermanos, va a llegar el día de la prueba. Nosotros los cristianos vamos a ser probados, mis hermanos. Vamos a ser probados. Dice la palabra en Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios, dice, aprobado. Si alguien es aprobado, mis hermanos, es porque estuvo pasando por pruebas y estuvo soportando las pruebas, ¿verdad? Estuvo soportando las pruebas. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vamos a llegar nosotros para el día de la prueba? ¿Cómo vamos a estar nosotros, mis hermanos, para el día de la prueba? ¿Con qué elementos estás edificando? ¿Con qué materiales estás sobreedificando? Porque ya el fundamento está. El fundamento lo tenemos, que es Cristo. Y gloria a Dios porque Cristo está con nosotros ya, mis hermanos. Pero ¿qué es de la edificación que estamos construyendo nosotros? Vamos a seguir leyendo el versículo 13. Oiga, qué tremendo lo que dice aquí el versículo 13. La obra de cada uno, dice. De cada uno. Ya ahí es la obra de cada quien, mis hermanos, individual. La obra de cada quien personalmente, mis hermanos. La obra de cada uno se hará manifiesta. Oiga, va a llegar el día, mis hermanos, en que vamos a pasar por la prueba y se va a hacer manifiesta, mis hermanos, con qué es lo que estamos construyendo. Se va a hacer manifiesto a todos los hombres. Tal vez ahorita nosotros podemos esconder las cosas y por eso, mis hermanos, hay que ser sinceros delante de nuestro Dios. A veces podemos esconder las cosas para que nadie más se dé cuenta cómo estamos nosotros, mis hermanos, edificando, cómo estamos nosotros sobreedificando esta casa, cómo se está edificando, mis hermanos. Pero va a llegar el día, mis hermanos, en que la obra de cada uno va a ser probada y ese día, mis hermanos, el fuego es el que va a decidir si estamos construyendo con buenos elementos o vamos a sufrir pérdidas. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego, dice, será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, oiga, cual sea la obra, no importa, mis hermanos, lo que se esté construyendo, no importa lo que usted esté levantando, el fuego la probará. Usted sabe que pasar por el fuego en la Biblia significa que hay que pasar por pruebas. Pero va a llegar el día, mis hermanos, va a llegar el día en que nuestras vidas van a ser probadas. Va a llegar el tiempo, mis hermanos, de la prueba. Este podría ser un tiempo de prueba. Este tiempo, mis hermanos, de cuarentena. Este tiempo en el cual hemos estado en nuestros hogares. Los que han tenido la oportunidad de estar en sus hogares en cuarentena van a ser probados, mis hermanos. Es un tiempo de prueba. Estamos pasando, mis hermanos, cada uno en individual, estamos pasando por un tiempo de desierto. Estamos pasando por desierto. Pero ¿cómo vas a hacer tú enfrente de la prueba? ¿Cómo está tu familia para soportar esta prueba? ¿Cómo están tus hijos para el tiempo de esta prueba? Porque mis hermanos, estamos siendo probados no en la iglesia, no en el trabajo. La mayoría, mis hermanos, está siendo probado en su propia casa. En nuestras propias casas, mis hermanos, estamos siendo probados. A ver qué hemos hecho nosotros, mis hermanos. Si tú estás peleando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos,
no estamos siendo aprobados. Pero mis hermanos, si hay algo, hay una armonía en casa, hay una armonía en el hogar. Algo está pasando, la presencia de Dios está en las casas, mis hermanos. Entonces estamos superando, estamos siendo aprobados por Dios. Estamos pasando esta prueba. Versículo número 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, oiga, recibirá recompensa. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que en esta obra, mis hermanos, en este levantamiento de esta casa, mis hermanos, nosotros tenemos parte también. Cristo tiene su parte. Y ahí está Cristo, mis hermanos. Él es el fundamento. Gloria a Dios. Los ministros tienen su parte también. Los ministros edifican. Pero cada uno de nosotros, dice aquí la palabra, cada uno de nosotros va sobre edificar. O sea que encima del fundamento van a estar los muros, ¿verdad? Se van a poner los muros, se van a poner las columnas, y ese es trabajo de los ministros, las columnas. Pero el material con el que vamos a edificar lo vamos a poner nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos parte, mis hermanos. Nosotros tenemos parte en esta edificación. Usted tiene parte, usted es el que va a poner el material de esta edificación. Usted es el que va a escoger el material. ¿Qué material va a escoger? ¿Va a escoger madera? ¿Va a escoger paja? Se puede ver muy bonita una casa, mis hermanos, con madera. Dice uno, wow, qué hermosa casa, qué rápido la levantó, qué rápido la construyó. Yo puedo estar construyendo con madera y ser una bonita, una hermosa casa, mis hermanos, y todos puedan decir, qué hermosa está esa edificación, se ve bien bonita. Pero a la hora, mis hermanos, de que el fuego venga, va a probar, mis hermanos. El fuego va a probar, y de eso depende, mis hermanos, si la casa, mis hermanos, pasa la prueba o se derrumba. Y si yo estoy construyendo con madera, mis hermanos, va a llegar el día en que va a venir el fuego y va a probar lo que yo he edificado. Y puede que se queme. Pero también puede, mis hermanos, que en ese día de la prueba salga victorioso. Porque escogí materiales buenos. Porque escogí oro. Usted sabe que el oro, mis hermanos, con el fuego no se quema. Al contrario, se hace más brillante. Se hace más puro. Gloria a Dios. Pero sigamos leyendo. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, oiga, sobreedificó, recibirá recompensa, dice. Seamos nosotros de estos, mis hermanos, que sobreedifican con buen material, mis hermanos. Pongamos el buen material. 15. Si la obra de alguno se quemare, oiga, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, dice, aunque así como por fuego. Oiga esto, qué tremendo, mis hermanos. Dice que si la obra de alguien se quema, dice, al final va a ser salvo. ¿Por qué? Porque tiene el fundamento. Porque tiene el fundamento que es Cristo. Todo aquel que ha creído en Cristo, mis hermanos, que ha creído de corazón, que como dice la palabra, si confiesas, si crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Cristo es el Hijo de Dios, eres salvo. Tienes que confesarlo, mi hermano, y creerlo con todo tu corazón. Si tú hiciste eso, mi hermano, y tuviste arrepentimiento, tienes el fundamento. Tienes el fundamento. Y si sobreedificas mal, si edificas con paja, con madera, va a llegar el día de la prueba, se va a quemar todo, pero al final vas a ser salvo. Porque la salvación, mis hermanos,
es por creer en Cristo Jesús. Pero lamentablemente dice que vas a sufrir pérdidas. Muchas pérdidas. La pérdida de tu casa se va a derrumbar. Aunque al final tú seas salvo como por fuego. Dice la palabra de Dios, como sacado del incendio, sufriendo. Se viene el día de la prueba, mis hermanos. Pero no digamos que mis hermanos, la prueba viene de parte del enemigo. No, la prueba viene de parte de Dios. Aunque vienen tentaciones que son de parte de Satanás. Pero las tentaciones, mis hermanos, es por nuestra propia concupiscencia que viene. Pero las pruebas, mis hermanos, las pruebas son de Dios. O sea que si tú estás pasando por prueba, sopórtala. Si tú estás pasando por una prueba en estos tiempos, sopórtala. Soportemos la prueba. Y mis hermanos, al final vamos a ver. Muchos van a soportar. Muchos no están soportando. Yo le digo, muchos no están soportando esta prueba que estamos pasando en estos momentos. Muchos se les está derrumbando el hogar. A varios, mis hermanos. Hay peleas en casa. Hay peleas con la esposa. Hay peleas con el esposo, con los hijos. ¿Estaremos pasando la prueba? ¿Estaremos siendo aprobados? Que Dios tenga misericordia, mis hermanos, de nosotros. Yo quiero que me acompañe al libro de Santiago en el capítulo 1. Santiago capítulo 1. Gloria a Dios. Santiago capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 12. 1:12. Mire lo que dice aquí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oiga, qué hermoso es soportar las pruebas, porque al final, mis hermanos, hay un premio para aquel que soportó la prueba, para el que pudo soportar, para el que edificó con oro, con plata, con piedras preciosas. Hay un premio, mis hermanos, que es la corona de la vida. Versículo número 13. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Oiga, no confundamos la prueba, mis hermanos, con la tentación. Muchas veces, mis hermanos, cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no conocemos, no escudriñamos las escrituras, podemos estar confundiendo las pruebas por tentaciones, y las tentaciones las podemos estar confundiendo por pruebas. Entonces tenemos nosotros, mis hermanos, que saber si lo que estamos pasando es una tentación o es una prueba. Acuérdense que la tentación es el deseo de la carne. Si alguien desea fumar, si hay el deseo en la persona adentro, mis hermanos, porque le digo que el deseo primeramente es adentro. El deseo primeramente lo pensamos antes de actuar. Si el deseo de alguien, por ejemplo, es fumar, lo van a tentar con cigarrillo, mi hermano. Si el deseo de alguien es tomar alcohol, la tentación va a venir. Pero ¿qué es lo que nosotros buscamos? Ya no tener el deseo. Por eso tenemos que pedirle al Señor, mis hermanos, que
que nos quite ese deseo. Por eso dice la palabra que tenemos que morir a la carne. Tenemos que morir, mis hermanos, a los deseos engañosos, porque eso va a eso es concupiscencia. Y las tentaciones vienen de parte del enemigo por causa de la concupiscencia, por causa del deseo que nosotros tenemos. Entonces vienen las tentaciones y muchas veces decimos que son pruebas, pero no, son nuestra propia concupiscencia. Pero cuando tú has soportado, cuando tú has dejado, cuando tú has muerto a esos deseos, cuando tú has dejado esos deseos, Dios te va a probar. Dios te va a probar. Y si es Dios el que te está probando, tienes que soportarlo. Si es Dios el que está mandando, mis hermanos, esa prueba, vamos a poder soportarla. Vamos a poder salir triunfantes. Vamos a poder salir vencedores. Por eso, mis hermanos, en esta hora, qué hermoso sería rendir todos nuestros malos deseos. Todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de este mundo, de este sistema. Es bueno que muramos, mis hermanos, a toda esta clase de deseos. No es fácil. No es fácil. Solos no vamos a poder. Solo con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder vencer. Si hacemos morir, si por el Espíritu Santo hacemos morir los deseos de la carne, mis hermanos, vamos a salir victoriosos. Qué importante es que muramos a nosotros, mis hermanos. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué hermosa es la palabra de Dios. Dice la palabra, versículo 15 de Santiago capítulo 1. Entonces dice, la concupiscencia, cuando hay concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Antes de la muerte, mis hermanos, está el pecado. Antes del pecado está la concupiscencia. Entonces, mis hermanos, cuando tengamos deseos, cuando el deseo llega a la mente, reprendámoslo en el nombre de Jesús. Repréndalo en el nombre de Jesús. Cuando venga un deseo a su mente, a su corazón, repréndalo. No le dé entrada. Usted va a ver que cuando el nombre de Jesús es mencionado, mis hermanos, hay algo sobrenatural que pasa. Que cuando viene un deseo y uno reprende en el nombre de Jesús, ese deseo, como que hay algo que lo tapa, hay algo que lo echa fuera. Y lo único que lo puede echar fuera es el nombre poderoso de Jesús. Renuncie y repréndalo en el nombre de Jesús, porque son dardos del enemigo a causa de nuestra concupiscencia. Y muramos, tratemos de morir. Va a llegar el día en que vamos a poder morir. Muramos a esos deseos. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Un ejemplo, mis hermanos. Podemos ver a Pedro. Pedro es un gran ejemplo. Pedro es un gran ejemplo que nosotros podemos ver cómo Pedro, mis hermanos, cuando el Señor le hizo la pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Le dijo el Señor. Y sus discípulos respondieron, unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres el simple hijo del carpintero José. Y les hizo la pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y vino Pedro y contestó, mis hermanos, por revelación del Padre, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, dice, que está en los cielos. Así como a usted, a mí, mis hermanos,
nuestro Padre nos ha revelado que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Mira a Pedro, qué tremendo Pedro. Cuando mis hermanos iban a traer al maestro, lo iban a esposar, a traerlo para juzgarlo. Cuando Judas lo entregó, Pedro, mis hermanos, otra vez sale Pedro, dice que sacó una navaja, un cuchillo, y dice que le arrancó la oreja a un soldado. Pedro, mis hermanos, estaba dando todo por defender al maestro. Estaba, mis hermanos, Pedro con valentía. Estaba Pedro, mis hermanos, se creía Pedro el guardaespaldas del maestro. Dijo, no, aquí antes de pasar por el maestro tienen que pasar por mí. Pero mis hermanos, llegó el día, mis hermanos, en que Pedro iba a ser probado. Muchas veces, mis hermanos, cuando no estamos en el momento de la prueba, cuando nos sentimos, mis hermanos, fuertes, empezamos a decir, nosotros estamos bien, a mí nadie me va a botar, nada me va a botar, pero porque no estamos pasando por tiempo de prueba. Qué fácil es decir, mis hermanos, que estamos bien, que estamos vencedores, cuando no estamos pasando por las pruebas. Es muy fácil, mis hermanos, caminar. Es muy fácil caminar cuando estamos bajo la sombra. Caminamos bien, mis hermanos. Pero cuando, mis hermanos, se quita la sombra y viene el desierto, viene el sol, ¿cómo va a ser, mis hermanos, nuestra actitud? Pedro aquí estaba respondiendo, pero llegó la hora, mis hermanos, en que Pedro iba a ser probado. Llegó el día, mis hermanos, en que Pedro lo iban a probar, iba a pasar por el fuego. Pedro, mis hermanos, y mis hermanos, cuando llega la hora de la prueba, Pedro lo niega 3 veces. Mire qué tremendo. El apóstol, mis hermanos, del Señor. El superapóstol, el valiente. El que daba la vida por el maestro, mis hermanos, a la hora de la prueba. Lo negó 3 veces. Qué bueno que nuestro Señor tuvo misericordia de Pedro. Dice que le dijo, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Señor, dice, para que tu fe no falte. Mis hermanos, ¿cómo vamos a actuar en medio de la prueba? Pedro, mis hermanos, quedó destruido. Todo lo que Pedro, mis hermanos, había edificado, se destruyó. Se fue por los pisos, por el suelo. No sé con qué tipo de elemento estaba construyendo Pedro, pero creo que si él estaba edificando algo, se derrumbó. Si él estaba levantando algo, construyendo algo, su fe se derrumbó en esos momentos cuando niega a Cristo. Y el gallo se lo recuerda. Y Pedro va, mis hermanos, y llora amargamente. Llora amargamente y se arrepintió con el maestro. Y tuvo una segunda oportunidad. Por eso cuando el maestro vuelve a resucitar, se encuentra Pedro nuevamente, mis hermanos. Mire qué hermoso es el maestro, que tiene compasión de nosotros, aunque muchas veces le hayamos fallado, mis hermanos, aunque muchas veces en el momento de la prueba no la hayamos podido soportar, pero mis hermanos, viene el maestro para ayudarnos, viene el maestro de amor, el maestro de misericordia, y nos da una segunda oportunidad. Pedro tuvo una segunda oportunidad cuando Cristo, mis hermanos, resucitó. Imagínense la condición de Pedro, mis hermanos, que había negado al maestro. Pedro había dicho que no era seguidor de él, había dicho que no le conocía, había dicho que ni siquiera sabía quién era, mis hermanos. Y Pedro se arrepiente, mis hermanos. Pero es demasiado tarde porque Cristo, mis hermanos, fue entregado, fue crucificado y murió. ¿Se imagina usted la condición de Pedro? Al saber que había negado al Señor y ya no le iba a poder pedir perdón porque Pedro no creía que el Señor iba a resucitar. Pedro quedó, mis hermanos, destrozado. Pero, mis hermanos, cuando Cristo resucita, mire qué hermoso es nuestro Cristo. Va en busca, mis hermanos, de los suyos. Se empieza a parecer a 2 que iban camino a Maús. Se empieza a parecer a las mujeres.
y se le aparece a Pedro también, mis hermanos. Y mis hermanos, en el libro de Juan podemos ver nosotros en el capítulo 21, me parece que es. Acompáñenme al libro de Juan, en el capítulo 21, cuando el Señor se le aparece a sus discípulos. Gloria a Dios. Miren lo que dice aquí la palabra. Juan capítulo 21. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, dice. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Mire, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Mire, Pedro regresó a sus labores de antes. Regresó al trabajo que antes tenía. Dijo, no, el maestro no va a resucitar. Fue una ilusión, no, esto no es cierto. Y regresó Pedro después de haberle negado 3 veces, mis hermanos, después de que todo había pasado, dijo Pedro, estaba destrozado Pedro, mis hermanos. Como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Nos sentimos así cuando le fallamos al maestro. ¿O usted nunca le ha fallado al maestro? Yo creo que muchas veces le hemos fallado, mis hermanos. Al maestro muchas veces le hemos fallado. Amén. Le hemos fallado, mis hermanos. Somos fallones nosotros. Pero tal vez nos sentimos así como Pedro. Tal vez nos sentimos como Pedro, arrepentidos. Tal vez usted se sienta en este momento arrepentido. Tal vez usted le ha fallado al maestro. Tal vez ha sido infiel con el maestro. Déjeme decirle que Pedro se sentía así. Pero el maestro, mis hermanos, fue en busca de Pedro. Y déjeme decirle que el maestro está con sus brazos abiertos. El maestro está en busca de usted. Dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón, es el Señor. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, dice, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón, oiga la actitud de Simón Pedro, y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces miren, mis hermanos, Jesús llegó en busca de Pedro. Jesús fue a buscar al que le había negado 3 veces, mi hermano. Y aquí viene lo más hermoso, mis hermanos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Mire la pregunta que Jesús le hace a Pedro. Mire, Jesús no le reprochó, mis hermanos. Jesús no le reprochó a Pedro. Mire cómo es mi Jesús. No le dijo, Pedro, ¿viste que te dije que me ibas a negar? No le dijo, Pedro, me fallaste. No le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste? No le reprochó. Mire la pregunta que el maestro hace, mi hermano. A Pedro le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Esta es la pregunta que el maestro te hace el día de hoy. El maestro no te quiere reprochar si hiciste algo malo. El maestro no quiere venir a ti para señalarte. Así no es el maestro. El maestro te quiere decir hoy, mi hermano, ¿le amas? ¿Cuánto amas al maestro? ¿Tienes amor todavía para el maestro? ¿Ha quedado amor todavía para el maestro? Amemos, mis hermanos. Amemos a Jesús. ¿Me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cómo está tu amor para el maestro? ¿Cómo estás soportando esta prueba, mis hermanos? ¿Cómo estás soportando la prueba que estás pasando en este momento? ¿La estás soportando? ¿Estás saliendo adelante? ¿Estás saliendo triunfador? Si no es así, es hora de que vengas al maestro. Es hora de que hables con el maestro. No te sientas aprisionado si le has fallado al maestro, si has cometido alguna falta. No dejes que el enemigo empiece a poner pensamientos en tu mente para que retrocedas. No, eso no es lo que quiere el maestro. Acuérdate que la palabra de Dios dice que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces, si tú eres débil, deja que el poder de Dios sea el que actúe en tu vida desde hoy en adelante. Y empieza a edificar con oro, empieza a edificar con plata, empieza a edificar con madera preciosa, mi hermano, porque va a llegar el día en que lo que estás edificando, va a llegar el día en que con el material que estás construyendo va a ser probado. Viene el día en que vamos a pasar por el fuego, mis hermanos. Y ese día va a decidir cómo estamos. No lo vamos a decidir nosotros. Ni siquiera Dios va a decidir cómo estamos. Es el fuego, mis hermanos, el que va a decidir si estamos preparados. Oh Padre Santo. Oh Padre bendito, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder sobreedificar con buen material. Ayúdanos a poder ser, Señor, cristianos que sean aprobados por ti, Señor. Que podamos ser aprobados. Que podamos pasar por el fuego y salir más brillantes. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, en esta hora yo te pido por la vida de mis hermanos que están pasando por las pruebas. Te pido por la vida de mis hermanos que han sido débiles en las pruebas, que los levantes nuevamente. Te pido por la vida de mis hermanos que están pasando por el desierto, los que estamos pasando por pruebas en esta hora, que nos den las fuerzas para poder soportar. Danos el buen material para poder construir con buen material, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y para el día de la prueba que podamos salir vencedores, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Dales fuerzas para que puedan seguir adelante, Señor. Dales fuerzas, Señor. Fortalece su ser interior, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Este es el estudio de hoy. Espero que haya sido de edificación y sea edificación para nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga y nos miramos en la próxima ocasión.